Bueno, buenas noches con todos. Soy el doctor Medrano Álvarez, cirujano general del Hospital Vitarte, tutor de médico residente de cirugía general del mismo hospital y conductor de este programa de residencia en cirugía general del Hospital Vitarte. Y de este programa académico que el día de hoy, en una tercera reunión, vamos nuevamente a continuar. Pero esta vez llevando a cabo nuestro Ateneo de Cirugía de Pared Abdominal. El tema que se va a tratar es herniografías con tensión, McVeigh y Bassini. ¿Siguen siendo opciones vigentes? La ponencia estará a cargo de la doctora Vera Tantalián, ella es jefa de residente de cirugía general del Hospital Vitarte, médico adscrito de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú. Muchas gracias, doctora Vera. Como panelistas vamos a contar, y en esa oportunidad, para los que no conocen, bueno, el doctor Héctor Armando Cisneros Muñoz, él es cirujano general, también ha tenido diplomado y especialidad en lo que es cirugía de hernias y de pared abdominal en la ciudad de Guadalajara, Guanajuato, México. Ha llevado una carrera muy amplia en México e incluso ha escrito muchos libros con respecto al tema de hernias y de pared y cirugía de pared abdominal. Él es miembro de innumerables sociedades médicas, miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirugía General, ha sido presidente y fundador, miembro activo también de la Asociación de Cirujanos Generales del Centro Médico Nacional de León de Guanajuato y también miembro activo de la Federación Latinoamericana FELAC y de la Federación Latinoamericana de Hernia, entre otros. Muchas gracias, doctor Héctor Cisneros, por acompañarnos esta noche. Al contrario, gracias a usted, doctor. También debo también mencionar la participación esta noche también de nuestro también querido amigo, el doctor Ezequiel Palmisano. Bueno, él ha tenido un retraso, así que se va a conectar en un tiempo más adelante de nuestra reunión. Bueno, él es médico especialista en cirugía general, el doctor Ezequiel Palmisano es cirujano con dedicación en cirugía de pared abdominal del Hospital Español y del Centro de Diagnóstico y Cirugía Ambulatoria, CEDICA, Rosario, Argentina. Muy buenas noches entonces, le doy a todos nuestros participantes y pues, sin mayor preámbulo vamos a poder iniciar esta reunión. Doctora Vera, tiene la palabra. Ok, Doc, permítame compartir la presentación inicialmente. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Medrano, doctor Cisneros, por su presencia. Como bien estaba programado, les voy a presentar, soy la doctora Vera Tantalián, médico residente del Hospital Vitarte, bueno, jefa de los residentes de nuestro hospital en el área de cirugía general. El tema que les voy a presentar es en relación a las herniografías con tensión, sobre la técnica de McVeigh y Bassini, que como muchos de nosotros de repente ya hemos dejado de lado, dado las nuevas técnicas, las técnicas modernas que ahora actualmente se utilizan, sobre todo técnicas sin tensión, técnicas en donde se utiliza una malla protésica, y entonces con el día a día y con el transcurrir de los años hemos ya dejado de lado, en este caso, las bases o las primeras técnicas en relación al tratamiento de una hernia inguinal. Y es por esto la pregunta del tema que, para iniciar, y es si siguen siendo opciones vigentes en la actualidad para emplearlas en el tratamiento de nuestros pacientes en el día a día, ¿no? Inicialmente quería presentarles una cita que había encontrado a cargo del doctor Francis Asher del año de 1960, que nos menciona, citándolo con sus palabras,
La mayoría de las hernias se pueden reparar satisfactoriamente utilizando los tejidos a mano. El uso de prótesis de malla debe restringirse a aquellas pocas hernias en las que la tensión o la falta de buenas estructuras faciales impide una reparación primaria segura. ¿Quién es el doctor Asher? A él se le reconoce por ser uno de los primeros en introducir la malla de polipropileno. Les he presentado esta cita. En este caso, siendo él un doctor en que está introduciendo una nueva técnica con un material protésico, sin embargo, sigue pensando que no todo es el uso de la malla, sino vendría a ser el uso de lo que se necesita y se requiere. Pero para todo esto tenemos que primero recordar y tener ciertos reparos en relación a la anatomía, que muchos de nosotros podemos ya conocer. Sin embargo, como dentro de los presentes pueden haber claramente residentes o también estudiantes en relación a interesados a estar en el tema, es bueno recalcar ciertos puntos anatómicos. Y es por esto esta diapositiva. Vamos a tener, cuando nosotros hablamos de el área de la región inguinal, vamos a tener como lo primero que se nos va a postular cuando hacemos la apertura, la incisión en la zona inguinal, vamos a tener la aponeurosis del oblicuo externo, vamos a tener el canal inguinal en donde vamos a ver superficialmente el anillo superficial, el anillo inferior. Vamos a tener el ligamento, el ligamento inguinal, donde vamos a tener por debajo el paquete del van femoral y debajo de él el ligamento de Cooper. Esto es inicialmente, pero lo que tenemos que tener en cuenta, ya hablando de los planos más profundos, tenemos que hablar que debajo de la aponeurosis del músculo del oblicuo externo, vamos a tener el oblicuo interno, vamos a tener el músculo transverso, vamos a tener la fascia transversalis y por debajo de ella va a estar el peritoneo es parietal, ¿no? Fuera de esto, por dentro nosotros va a estar, así como hemos tenido el orificio externo, vamos a tener el orificio interno o profundo, por donde vamos a tener la protrusión, la salida de las que son las hernias inguinales indirectas. Y también cuando hablamos de las hernias inguinales directas, van a estar en relación a la debilidad de la pared, en relación a la debilidad de los músculos y por lo tanto de las fases transversales. Entonces, estos son ciertos reparos para tener nosotros en cuenta, sobre todo para ubicarnos en el área, ¿no? Entonces, otro punto que quiero mencionar acá en relación al tema es cómo ha sido el tratamiento de las hernias a través de los años. Nosotros conocemos ya, obviamente, como ya les mencioné, el tema del uso de la malla. Sin embargo, antes, el tema del tratamiento de la hernia inguinal se veía en relación a un enfoque moderno que buscaba que el menor porcentaje de recidivas. Entonces, hablando a través de los años, esta cirugía de la hernia, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Podemos mencionar, hay gran cantidad de doctores en relación al tema, pero les he colocado unos cuantos para tener cierta importancia, a mi parecer. El doctor Stromae plantea en su artículo la práctica coposa, en donde habla de las hernias inguinales indirectas y habla la disección alta del saco herniario. Es uno de los primeros doctores que habla que el saco herniario que está protuyendo es importante no necesariamente reducirlo, sino habla de disecarlo y hacerlo de forma en la parte más alta para evitar que hayan recidivas.
mencionaban de que justamente cuando la disección no se hacía de este saco correctamente, había un cierto porcentaje de recidivas y o más aún la sensación de no corrección total, ¿no? Por otro lado estaba el doctor Ewen, que hablaba de introducir este saco herniario a través necesariamente del anillo interno, y hablaba sobre la forma de bloquear este anillo interno. ¿Por qué me pareció importante mencionarlo a este doctor? Y es que ya se empieza a hablar aquí de donde se tiene que limitar por delante del anillo interno algo con un cuerpo extraño que limite que pase la hernia, ¿no? Y esto es básicamente, por ejemplo, para las bases de utilizar una malla. Vendría a ser el bloqueo de la zona del anillo interno para que no vuelva a recidivar, ¿no? Por otro lado, el doctor Championnier plantea que la apertura del músculo oblicuo externo va a hacer que se exponga la exposición del canal inguinal, y es aquí en donde se va a visualizar, se va a abrir un campo mucho mayor, y es aquí donde va a entrar, sobre todo, se va a descubrir el nuevo horizonte para lo que vendría a ser la etnografía de Bassini. Antes era solamente buscar cerrar, sin embargo, cuando se apertura el canal, se ve la nueva forma y las nuevas técnicas que empleó Bassini para poder volver a mejorar el tema del tratamiento de la hernia inguinal. Otro doctor que habría que mencionar es el doctor Wolfer, que mencionó aquí en relación cómo se estaban haciendo herniografías con tensión, para liberar esta tensión de una manera rápida y cercana a la zona. Él postuló el realizar la incisión de relajación para que no haya tal tensión en la zona inguinal, y por lo tanto siempre disminuir el tema de las recidivas. Sin embargo, a todo esto, que ha ido a través de los años, se plantea un nuevo enfoque, que lo que menciona sobre todo la literatura que justamente le estoy mencionando, y es mi base para estas diapositivas, es en relación a, tenemos que, más que menospreciar y decir, eso ya caducó, eso ya no se utiliza, ahora todo es maya, en relación a ese tema, hay que saber respetar y hay que saber utilizar las técnicas de una forma correcta, porque no significa que porque son antiguas ya no se deben utilizar. Ahí es importante ver el tema de entender bien la anatomía y la fisiopatología de las hernias inguinales, y en relación a eso, el pro del tratamiento, la mejor elección para el tratamiento ideal de cada paciente según sea el caso. Es por esto que empiezan a haber ya las herniografías del siglo XX. Sobre todo en la primera mitad se plantea ya dos corrientes, sobre todo, por ejemplo, en el tema del artículo que estaba basándome, plantea los poupartianos y por otro lado los cooperianos. Los poupartianos, como bien entendemos, va a ser con el ligamento de Poupart, donde aquí va a estar sobre todo Bassini, y van a tener el uso de Bassini del canal inguinal abierto y bueno, más al detalle les voy a decir más a detalle lo que que engloba la técnica. Se ve la gran mejoría y la disminución de los casos de recidivas, que así sea con esta empiezan a haber modificaciones para mejoría, ¿no? Tanto es que de Bassini y salen las modificaciones, la de Schuldeis, que empiezan a llamarla la herniografía de oro, ¿no? En donde, según les planteo en el cuadro, justo los porcentajes y
el seguimiento de los pacientes en relación a estas técnicas, se ve que con la técnica de Schuldeis, el porcentaje de recidivas las empieza a registrar. Antes no había quien no se registraban, no se veían los pacientes a los años. Entonces, Schuldeis es uno de los que empieza a registrar y se ve sobre todo las recidivas, como bien les estaba planteando ahí. Por otro lado está la corriente de los cooperianos que utilizan el ligamento de Cooper. Tanto está la de Lotte y Sen y la de McVeigh, en donde según lo que justo ven todo este tema, es su uso parcial o para complementar según la técnica, siempre va a buscar que haya menor recidivas y menor recurrencias. Entonces, con el seguimiento de los pacientes, se va a ver si es que esta técnica fue las ideales, ¿no? Y siempre para mejor. El nuevo enfoque en que concluye este artículo viene a postular en no aceptar como absoluto que toda hernia inguinocrural es del mismo tipo, es decir, se hace la misma técnica. Esto es algo que recalca mucho en el artículo y nos llama a pensar y a reflexionar en que no debemos caer en la rutina, dado que tenemos que individualizar a nuestro paciente según el grado que la hernia inguinal, el grado de la hernia inguinal que le esté causando. El doctor Alejandro Membrello, que es el autor de este artículo, planteaba, por ejemplo, que según él hace unas modificaciones en la clasificación de Nyhus, pero él plantea, por ejemplo, que las hernias, sobre todo, que tengan que no sean inguinales crotales, sobre todo, se pueden tratar, sí, con un tema de malla, pero las hernias que no tienen, no hay, el defecto no es mayor o el defecto de la pared posterior no es mayor, pueden utilizarse técnicas en donde no se utilicen una malla protésica, es decir, técnicas que sean como la de McVeigh, las de Bassini, la de Schuldeis. Entonces, para mencionarles técnicamente de qué se trata estas dos técnicas que les estaba mencionando, debemos mencionar que la técnica de Bassini se le dice que es la base actual de las hernioplastías, es de las hernioplastías en la etapa moderna, ¿no? Se trata sobre todo de que es una sutura interrumpida, es decir, son puntos separados, no se utilizan puntos continuos, en donde se trata de, según la técnica, va a ser la apertura, bueno, como ya hemos visto, de todos los planos del canal, y vamos a llegar hasta, bueno, hay la resección del cremaster buscando la preservación del nervio, el genitofemoral, para tratar de evitar el dolor crónico. Se llega a aperturar la técnica de Bassini, la original, menciona la apertura de la fascia transversalis, se vuelve a formar un nuevo piso del canal inguinal, y aquí se menciona que es el triple cierre, el triple layer closure, que vendría a ser la sutura de la fascia transversal, la fascia transversalis del tendón conjunto, que como bien sabemos va a estar el flap del oblicuo interno, el flap del abdominal transverso. Por otro lado, también esto va a ligarse al ligamento inguinal. Entonces se hace un cierre en tres capas, ¿no? Pero es de un mismo cierre, una capa única, ¿no? Hay varias modificaciones de esta técnica, en donde se menciona sobre todo en las modificaciones que en la no apertura de la fascia transversalis. Eso es las alternancias que hay de esta técnica, ¿no?
A veces se realiza sí una incisión de relajamiento, como ya mencionaba antes, sobre todo si es que se ve en el intraoperatorio que hay cierta tensión. El uso de esta técnica está tanto para hernias tanto directas como indirectas. Bassini se menciona también en Bassini en que le hace el primer seguimiento postoperatorio, sobre todo en donde encuentra en sus pacientes aproximadamente la recurrencia de un 4% y de un porcentaje de 5% para que los que son las infecciones postoperatorias, ¿no? Gráficos básicamente que nos dicen paso a paso la apertura y las suturas. Sin embargo, por ejemplo, como vemos acá, no es un cierre inicial como en la anterior imagen. Aquí se han hecho modificaciones en donde se hace la sutura del tendón conjunto con el ligamento inguinal y la fascia transversalis se hace de manera separada. Sin embargo, por eso mismo hay ciertas modificaciones que han ido con el tiempo y según la experiencia de los mismos cirujanos, ¿no? Por otro lado, la técnica de Back-Bay es la única técnica que trata las hernias tanto directas, indirectas o crurales de vía anterior. Entonces, la característica de la técnica de McVeigh es que es una disección un poco extensa. Se refiere a esta como una técnica un poquito más laboriosa, en donde es mucho mayor el porcentaje de pacientes con dolor posoperatorio. Por eso esta tiene ciertas complicaciones que hay que saberlas de antemano. Los puntos claves para esta técnica es que la fascia transversalis está aperturada, busca preservar el cremaster y obviamente el nervio genitofemoral, y aquí se hace la sutura del tendón conjunto, pero con el ligamento de Cooper, y de ahí de manera medial hacia lateral, seguidamente con el ligamento inguinal, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, hay la apertura por planos, la preservación del nervio genitofemoral, llega a aperturar hasta la fascia transversalis, dejando expuesta la grasa preperitoneal. Como es una técnica en donde vamos a hacer que el tendón conjunto baje hasta el ligamento de Cooper, ahí es donde también es más frecuente que se haga en esta técnica una incisión de descarga para que no esté a tal tensión. Y seguidamente se va a hacer de manera de medial a lateral hasta la zona del anillo interno, ¿no? Son puntos separados, no son suturas continuas, básicamente en relación a esta técnica, ¿no? Y bueno, lo que mencionaba, sobre todo la incisión de descarga, que sí se menciona siempre en la técnica de McVeigh. ¿Por qué nos importa saber aún así este tipo de técnicas? Hay varios casos. Uno de ellos, por ejemplo, si nos encontramos, como bien les postulo en la diapositiva, en hablar de la por ejemplo, si tenemos en una emergencia, tenemos un paciente con hernia inguinal dolorosa que no reduce y encontramos intraoperatoriamente que se trata de una hernia de Amiens, que sabemos muy bien es una hernia en donde se ha introducido en el saco un apéndice. Entonces, ya sabemos muy bien que en un estado en donde hay una reacción inflamatoria, hay gran posibilidad de que se haya habido contaminación, en este caso no se utiliza malla. Entonces, sin embargo, estos postulados no son 100% según las exposiciones y según lo que postulan los expertos, esto tampoco es 100%, ¿no? El caso que de esta publicación planteaba, por ejemplo, a un varón de 87 años con dolor inguinal en la región derecha de más o menos de 2 semanas,
donde presenta, agregado a esto, signos de obstrucción intestinal. Encuentran de por sí el examen físico una hernia inguinal de leche encarcerada y encuentran dentro de sus exámenes de laboratorio como resaltante hay leucocitosis de 14.000. Ya en el intraoperatorio encontraron, como les mencioné, que de lo que se trataba este caso, de un apéndice secal y estaba engrosada. Más aún, esta apéndice se pensaba que era de no era de una apendicitis totalmente, sino que se pensaba que había una tumoración, un engrosamiento, entonces se sospechaba de que esto tiene que ir más allá. Entonces se hizo, según reportan en este caso, una resección iliocecal más una reparación de Bassini. Y es por esto que, como uno de los tantos ejemplos que puede haber, que así nosotros no nos cerremos en el tema de tengo una hernia y de repente solo la cierro y ya. Hay que saber bien el tema de las herniografías que no necesitan una malla o una prótesis, ¿no? Por otro lado, en este artículo que les estoy presentando del año 2013, nos habla del tratamiento de las hernias inguinales abiertas en relación a evaluar cómo han ido a través de los años y las recurrencias, ¿no? Aquí, en este artículo de Sao Paulo, han catalogado 144 pacientes con hernias inguinales, tanto unilaterales o bilaterales, a través de, desde el año 88 hasta el 2007, en donde se instauró que las NIHUS tipo 2 y tipo 3B sea de técnica de Bassini, y también en las técnicas según escala de la clasificación de NIHUS tipo 3 sea la técnica de McVeigh. Se encontró que las técnicas de Bassini y McVeigh tienen bajas tasas de complicaciones, tanto de complicaciones o recurrencias. La de McVeigh se encontró que de estos 75 pacientes que se trataron, 2 solamente tuvieron recurrencia, mientras que los pacientes que se sometieron a la técnica de Bassini, siendo 69, igualmente solamente 2 presentaron esta recurrencia. Entonces, y no hubieron diferencias entre tanto hombres o mujeres, un porcentaje, no hubo diferencia significativa, y el porcentaje de edad fue de 18 años. Entonces, con la baja recurrencia, con la baja tasa de complicaciones, ¿por qué decir que estas técnicas no son útiles? Es lo que plantean sobre todo este artículo. Aparte de esto, la técnica de Bassini menciona que las hernias de tipo 2 y las tipos 3B más la disolución reducida de la fase transversal, es decir, que no, o sea, no hay el defecto de la hernia en estos casos no fue tan notorio, es un defecto pequeño de la parte posterior, mientras que con las técnicas de McVeigh utilizadas en el tipo 3A, 3C y en el 3B, el defecto de la pared posterior de la fase transversalis es mucho mayor. Es decir, por eso utilizaron las que tienen un defecto menor de la pared posterior, la de Bassini, y las de McVeigh cuando hay un defecto mucho mayor, ¿no? ¿Qué mencionan a discutir el artículo que les mencioné? El hecho de que las técnicas que a veces se están postulando, cuando a veces tienen muchas recidivas, ¿cuál puede ser un factor que esté aquí implicando? Que sean hechas de repente, sí, hay que ser sinceros, por residentes. Son cirujanos que somos cirujanos que estamos en constante desarrollo y conocimiento, que hay aquí un factor de posible recidiva, si se puede decir así. Importa mucho el tema de la experiencia y la guía que tenga el cirujano que esté operando, obviamente, la hernia, y en relación a la técnica que se esté ejecutando.
Se menciona que en el artículo que ahorita en la actualidad hay un abuso del uso de las prótesis. Es simplemente, y muchos de nosotros claramente podemos reconocer que lo primero que piensan es un paciente con hernia inguinal, se coloca malla. Lo otro que plantea, la discusión que plantea este artículo, plantea cómo los factores de riesgo, como no se conoce totalmente, no se conoce a ciencia cierta bien por parte del cirujano. Lo siguiente que es la anatomía de la región inguinal. Lo otro, la fisiopatología de esta. Donde también hay un pobre manejo en el postoperatorio. Simplemente no queda en que operamos al paciente y tanto se va a su casa, se está en cuarto y ya analgésicos y a su casa. Hay que vigilarlo, hay que enseñarle las medidas a tener, enseñarle los cuidados que tiene que tener, el esfuerzo físico, el manejo de las heridas, el uso o no, por ejemplo, las que son de las inguinas escrotales, si es que utilizan o no, y ya nos comentarán según sus experiencias, el uso no de repente de suspensorios. O sea, hay que ver a nuestro paciente en el post. Eso es muy importante. Otro viene a ser la correcta elección de la técnica a utilizar en relación al paciente. Hay que saberlo examinar bien y cuál vendría a ser una técnica que es posible utilizar en él. Y tanto, no solo encerrarnos, tener una visión en tubo, en conocer solamente una o dos técnicas y bueno, ahí nomás. En el tema de las hernias inguinales hay toda una serie de técnicas que unas son modificaciones de otras. Hay que saber el pool de esto y como se podría decir, el que no lee no conoce. Entonces no vas a hacer algo que no sabes hacerlo o no has leído ni siquiera. Entonces tenemos que ampliar nuestros horizontes en ese sentido. Una de las conclusiones que da este artículo es que hay una gran opción en lo que es una cirugía simple, tanto las que son, como en este caso, sin material protésico, terminan siendo muchísimo más baratas. No hay que alarmarnos en pensar de que, uy, no, las recidivas son un montón. No, hay pocos porcentajes de complicaciones y de recurrencias cuando están bien hechas. Y sobre todo que, por ejemplo, de repente no todos en nuestro quehacer del día a día estamos en lugares que contamos con los medios. Es decir, sí, una malla de polipropileno ya no es tan cara como lo era antes, pero sin embargo no todos, sobre todo los que están en zonas rurales, necesariamente la tienen. Entonces hay que también pensar en este factor, ¿no? Por otro lado, les quiero presentar este artículo de acá, que habla en relación a un estudio de Canadá, en donde ve en gran cantidad de años, en un gran periodo de tiempo, los hospitales de la región de Ontario, en donde lo coloqué sobre todo porque me llamó la cantidad, el número de pacientes. No estamos hablando de un estudio de 100, 200 o 300 pacientes, son 235.192 pacientes. Es un gran número a los que se hizo seguimiento porque tenían una hernia inguinal primaria. Lo característico de este artículo es que ellos, en esta zona está el hospital de Schuldeis, en donde se caracteriza por ser muy famoso en hacer reparaciones a tejido puro, es decir, no utilizan necesariamente una malla. Y bueno, el resto de los hospitales de la zona realizaban un procedimientos estándar donde generalmente en un gran porcentaje, más de la mitad, hacían la reparación con malla. ¿Y qué es lo que los hallazgos de este artículo? Que el hospital de Schuldeis tiene aproximadamente un índice de recurrencias de un 1%, mientras que los hospitales de la región
el índice de recurrencia que tienen es siendo el máximo de 6 y el mínimo de 4. Entonces, es un promedio de 5% de incidencia de recurrencias, muchísimo mayor que el hospital de Schuldeis. Y no pensaría en la cantidad de pacientes. Vemos en la parte superior que el hospital de Schuldeis tiene, de todo este total de pacientes, son aproximadamente 65.000 los pacientes que ellos han manejado, y los otros hospitales en un número menor. Entonces, el porcentaje de recurrencia que se ha dado más en los otros hospitales es mucho mayor. Entonces, un estudio complementó a este artículo, el estudio URGACH, en donde decían que no se sabe a ciencia cierta el porcentaje de uso según la técnica de la, del hospital en relación a qué técnica se utilizaba. Y hizo este seguimiento. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, te escuchamos. Síganos. Ya. Bueno, entonces este estudio de URGACH lo que justamente detalla es que el porcentaje de uso de la técnica con un material protésico es aproximadamente de un 1.6%. O sea, los pacientes en los cuales este centro utilizó una malla es de un 1%. O sea, sobre todo más de 90% ha utilizado una técnica sin tensión y su grado de recurrencia es mucho menor. Entonces, esto llama la atención para analizar, ¿no? ¿Qué cosas se está haciendo ahorita? Y, por ejemplo, en una editorial de la Revista Hispanoamericana de la Hernia, planteado en el 2017, justamente mencionaba esta, esta ola en relación a el uso indiscriminado que se está dando al uso de la malla. A lo largo de los años no se utilizaba una malla, se veía el tema de la anatomía, se veía el tema del paciente y analizarlo en la mejor forma. Y las recidivas no eran tan... porcentajes no eran porcentajes tan altos. Sin embargo, ahora ya con el uso de la malla de polipropileno, el uso de la laparoscopía, ya se ha dejado de lado el uso de las hernias, de las herniografías sin malla. Entonces, este artículo nos hace reflexionar y sobre todo nos dice la importancia del primer paso del cirujano, que vendría a ser su educación quirúrgica, sobre todo en la época de la residencia, en donde no debe verse que influenciado necesariamente por la industria. El residente debe de buscar el conocimiento total de tanto de la anatomía, de la fisiopatología y de la diversidad de técnicas para poder saber identificar y reconocer la forma de la patología del paciente que esté teniendo en ese momento, individualizar el caso de los pacientes que tengamos con hernias inguinales, ¿no? Y lo otro que postula este artículo es dar una idea en relación a por qué, si es que hay estudios en donde se ve que una buena técnica empleada en tejido nomás, sea la norma de pacientes para un primer tratamiento, y en caso que fracasara, ok, colocarle la técnica con malla. Porque más aún, muchos de nosotros de repente hemos visto pacientes que reciban con malla y que es mucho más difícil abordarlos.
o más aún, pacientes en donde ya hasta se postula si es que es necesario o no retirar la malla y cambiarle de malla. Entonces, ¿por qué no postular esta idea? Y esto lo dejo a discusión de los presentes. ¿Podría ser una idea el iniciar el abordar al paciente en una herniografía tipo Bassini, tipo Schuldeis, tipo McVeigh? Y si en este caso este paciente recidiva, recién ahí colocarle la malla. Eso es uno. Y lo otro que ahorita justo también me acabo de recordar, en el artículo nos dice el hecho de la valla para poder dominar, por ejemplo, la laparoscopía, es una valla mucho mayor en relación tanto a estructuralmente y equipamiento, a diferencia de la valla para tratar al paciente sin tanta estructura. Es mucho más económico, puedes ver mucho más número de pacientes y de tal manera de que se conozca de todo este tipo de tratamientos, ¿no? Sin embargo, también quería mencionarles, como ya bien sabemos, el abordaje, la cirugía abierta y ahorita, como ya bien conocemos, también las técnicas laparoscópicas, TAP, TEP, las diversas que hay y las diversas técnicas en este ámbito. En este artículo planteaba justamente la comparación, ¿no?, de la cirugía abierta y de la cirugía laparoscópica, siendo un ensayo multicéntrico aleatorio en donde 487 pacientes fueron para laparoscopía y 507 para cirugía abierta, en donde básicamente el promedio de edad fue de 55 años, sobre todo pacientes masculinos. La edad fue de 70, el peso fue de 75 kilos y los síntomas fueron básicamente dolor, masa en región inguinal, habían antecedentes, sí, de POC, de hiperplasia prostática, constipación o una actividad tanto sea de trabajo, extenuante en donde había esfuerzo físico, ¿no? Hubieron similitudes en tanto que sea izquierda o derecha, más se presentaron en este ensayo pacientes casos de hernias indirectas y los casos obviamente que también habían hernias mixtas, ¿no? Aquí lo resaltante es que, por ejemplo, para las complicaciones quirúrgicas, hubo un porcentaje de conversión, un porcentaje de aproximadamente 24 casos para la cirugía laparoscópica que tuvieron que hacer la cirugía, convertir la cirugía abierta, ¿no? Ya sea también, por ejemplo, los que son las TEP, hubo ruptura del balón, entonces netamente se tuvo que convertir a cirugía y sangrado. Las complicaciones, sobre todo que menciona en las complicaciones postoperatorias, vendría a ser el dolor crónico, el sitio de infección que se dio sobre todo en la cirugía abierta, el dolor crónico también un poco más resaltante en pacientes con cirugía abierta, el hematoma, los abscesos y bueno, los seromas, ¿no? La razón básicamente de convertir la técnica de laparoscópica a una cirugía abierta de estos 24 pacientes básicamente fue por la pérdida del neumoperitoneo, ¿no? Como bien vemos en el recuadro, o también el tema de la presencia de adhesiones. Fueron las complicaciones, las razones de esta conversión. Entonces, ya para terminar, hay ciertos puntos que me gustaría resaltarles. Como bien somos residentes, para recargar que nosotros tenemos la obligación de conocer todo, por no decir poco, y de saber las bases de las técnicas últimas, porque a veces en las bases van a ser nuestro punto
de salvataje cuando no nos funcione la técnica planteada. Y como bien les he mencionado antes, ¿no? Si no lo revisamos, no hay forma de necesariamente poder hacerlo si es que no lo conoces. Hay que revisar el empleo de la técnica ideal en relación a cada paciente, nuestro paciente individualizado, cuál sería su mejor opción o su tratamiento ideal, ¿no? Este punto de acá, el uso de una técnica mixta o el hecho de un refuerzo, no encontré algún reporte de caso o algún ensayo que nos diera, y esto lo hablo por experiencia corta pero propia, en donde a veces utilizamos, por ejemplo, sí, utilizamos la malla, pero se hace cierto refuerzo de la pared posterior. Se hace ciertos puntos separados para cerrar la pared posterior, más aún por más de utilizar una malla. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Mi otra pregunta para los presentes, si es que utilizan también, o sea, el hecho de utilizar una malla y utilizan este refuerzo de la pared posterior, ya sea utilizando una técnica de Bassini o utilizando una técnica de McVeigh parcialmente, ¿no? Y como bien les he mencionado, lo que no se lee no se sabe y entonces no se va a poder practicar. La bibliografía de las cuales les he podido presentar este tema, y una última frase de Einstein, en el cual nos dice que cualquiera puede saber, pero lo difícil es comprender. Gracias. Muchas gracias, doctora Vera, por la exposición. Yo creo que el objetivo de este primer tema de todo este ciclo de conferencias que programamos con respecto a revisión de técnicas quirúrgicas de herniografías e incluso de hernioplastías, conociendo desde sus primeras, las más conocidas técnicas abiertas para que podamos hacer una revisión de ellas, quizás consideradas en algún momento olvidadas, y de ahí rescato la pregunta con que vamos a iniciar esta discusión. Es que si esa técnica de Bassini y McVeigh siguen siendo o estando vigentes o no. Esa sería la primera pregunta que podemos iniciar en esta discusión. Doctor Armando Cisneros, muy buenas noches. Te puedo hacer esa pregunta igualmente, antes de empezar todo esto. ¿Siguen siendo vigentes Bassini y McVeigh en algún momento o son técnicas ya quizás olvidadas en el tiempo, ¿no? Ahora con todo el boom de la laparoscopía y sobre todo de la innovación constante en técnicas quirúrgicas, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor Johan. Mire, actualmente la tendencia es a no realizarlas más, precisamente porque son técnicas que se basan su reconstrucción en el uso de los tejidos propios del paciente. Me sorprendió ver alguno de los artículos, creo que es el de Sao Paulo, donde dicen que tienen pocas recurrencias y pocas complicaciones con este tipo de técnicas. Igual la de Schuldeis, que es una variante realmente de una Bassini modificada. La esencia es de la técnica de Bassini que la describió Eduardo Bassini en 1890 y que por cuestiones de traducción en cuanto al idioma, al ser importada hacia Norteamérica o hacia el continente americano, hubo muchos errores en la traducción y empezaron a fracasar, y a partir de ahí ya no hubo los mismos resultados que tuvo Eduardo Bassini en 1890. Su tasa de recurrencia era del 2.7%, que en aquellos tiempos pues era realmente muy poquito, y creo que en los tiempos actuales también sería una muy buena tasa de recurrencia. Sin embargo, a partir de los años 70, aunque esto ya se había visualizado por el doctor Arthur Kitt en Londres, un anatomista, que hizo descubrimientos
en los tejidos de los pacientes que tenían lo que después se le llamó en 1970 por el doctor Raymond Reed, la herniosis, que no es más que un problema de colagenopatía, pero con su origen en la matriz extracelular, donde se ve que hay defectos en la cicatrización derivados de una producción de colágena de mala calidad o en cantidad no suficiente, aunado a otros factores que pueden ser ambientales, pueden ser genéticos, pueden ser de cualquier otra índole, y que eso nos va a dar como resultado una deficiencia de esos tejidos como para realizar una hernioplastia adecuada con los tejidos propios del paciente. Entonces, actualmente, la tendencia es a no hacerlas más. Incluso los artículos de la clínica Schuldeis, esos resultados del 1.07% de recurrencia no han podido ser replicados en ningún otro lado, en ningún otro hospital, excepto por cirujanos que se han adiestrado ahí en ese mismo hospital. Pero también alguna vez con el doctor Robert Ben David, que fue pues prácticamente el heredero de esa técnica en la clínica Schuldeis en Ontario, Canadá, nos comentaba que en realidad esas tasas de 1.7 no son realmente ciertas y que ellos hacían sus reuniones anuales donde juntaban a todos los pacientes operados en la clínica y en alguna ocasión llegaron a documentar hasta el 14% de recurrencias, no 1.07. Ahora, el último artículo que presentaron, donde comparan cirugía del New England, está muy atrasado porque pues son de los primeros escarceos que hubo con la cirugía endoscópica y también es de 1997, entonces con que ya no son aplicados a la actualidad, ya pasó un cuarto de siglo desde entonces. Entonces, las técnicas de Bassini, de McVeigh, la de Schuldeis, las tenemos como realmente como un recurso de salvamento, de medidas heroicas, para aquellos casos donde no tengamos otra opción. El costo de la malla actualmente y la disposición de los materiales protésicos, pues prácticamente ya es letra muerta porque casi siempre se puede obtener malla a un buen precio. Incluso en algunos países en la India o en África, compran el mosquitero de nylon, la tela de mosquitero, y de ahí estaban haciendo las hernioplastias en sustitución de la malla de polipropileno. Entonces, como que la prótesis ya no es la excusa, pero el hecho de utilizar tejidos propios del paciente, yo creo que sí sigue teniendo un alto índice de recurrencia, aparte de que les da mucho dolor y mucha tensión en las líneas de sutura. Y los principales favorecedores de la recurrencia son precisamente la tensión sobre las líneas de sutura y la colagenopatía derivada de problemas de la matriz extracelular. Esto, pues obviamente nos lleva a que debemos tener, sí, ciertamente algunas alternativas para pacientes muy particulares y que pudiera ser la técnica de Schuldeis o Bassini en este caso modificada, que realmente desde que la hizo Bassini casi nunca se volvió a replicar ortodoxamente, abriendo la fascia transversalis, reconstruyendo la oblicuidad del canal del conducto inguinal y agarrando el triple estrato del oblicuo interno, el transverso y el oblicuo externo. Entonces, nunca se replicaron bien los pasos y es por eso que no dio los resultados. La técnica de McVeigh, por ejemplo, fue ideada originalmente por el doctor McVeigh en Dakota del Sur, allá por los años 40, y él la aplicaba solamente para hernias de tipo directo. Esa fue su principal indicación. Y él también abría la fascia transversalis para exponer los vasos ilíacos y evitar lesiones. Sin embargo, esta práctica fueron abandonándola poco a poco porque las complicaciones eran mayores cuando abrían la fascia transversalis que cuando no la abrían. Y ahí fue una de las primeras modificaciones donde empezó a corromperse la técnica. También mucho se le criticó el hecho de que el tendón conjunto y el ligamento inguinal o el ligamento de Cooper eran estructuras anatómicas que estaban en planos diferentes, siendo la región inguinal una región dinámica. Entonces, el hecho de hacer las suturas y con tanta tensión,
primero iba a ocasionar isquemia, luego desgarro y luego la recurrencia de la hernia. Entonces, por eso idearon las famosas incisiones liberadoras de tensión, que ya las usaba desde 1903 Tanner, pero donde hacían las incisiones de descarga o liberadoras de tensión, quedaban zonas expuestas de fascículos musculares, que si el paciente tiene algún dato de herniosis, los septos intermusculares fácilmente pueden abrirse y dar paso a una hernia intersticial ahí por protrusión de la grasa preperitoneal. Entonces, todas estas técnicas prácticamente han quedado en el olvido y se recomienda que se sepa una o dos técnicas plásticas con tejidos propios para situaciones muy especiales, que si quieren más adelantito los podemos mencionar. Gracias, Héctor. Para continuar con esto que nos interesa mucho, porque si bien estas técnicas, bien has escrito, han pasado a la historia y poco a poco han ido incluso modificándose, variando, leí acerca de lo que es Bassini y las modificaciones que tuvieron mucho tiempo después, y el cual en algunos artículos mencionan, entre comillas, permitieron esta técnica original, llevándola a modificaciones con altas tasas de recidiva, y quizás no era la idea de Bassini, o la idea original, o la técnica original. Lo de McVeigh que rescato es la importancia del ligamento de Cooper, que ya había sido estudiado 80 años antes por Lottenheim, tal como lo mencionó Lottenheim, y que eso de todo, la importancia que le da justamente a la reparación de la pared posterior, ¿no? Claro, sobre tejidos propios del paciente. Ahora, con las teorías fisiopatológicas de la hernia, ya conocemos que tiene otro tipo de origen, en los cuales usar el mismo tejido del paciente sería contraproducente quizás. El uso de la McVeigh, por ejemplo, en hernias crurales, porque también tuvo un uso importante, justamente por reparación de hernias femorales o crurales. ¿Eso todavía podría ser por ahí una opción, McVeigh? En realidad, no, porque ya existen técnicas donde empleamos material protésico y que son mucho más efectivas, y es que hacer una técnica con tejidos propios del paciente es estar condenando al paciente a tiempo no determinado, probablemente inmediato o inmediato. Todas las técnicas de reparación con tejidos tienen una vida media útil que varía, bien hechas las hernioplastias, a los 10, 12 años. Y después de esa fecha, cualquier motivo puede ser suficiente para la recurrencia. Incluso, pues sí, obviamente, si se hace la técnica de McVeigh y se toma ahí el ligamento de Cooper, se va a obturar el orificio femoral, o el orificio que da salida a los vasos ilíacos y luego se convierten en femorales. Pero volvemos a lo mismo. Ya no está, vamos, éticamente justificado si se tiene el recurso de las prótesis. Hay técnicas, por ejemplo, la de Lichtenstein, que tiene una variante que hizo el doctor Ángel Celdrán Uriarte en Madrid en 1990 y que está publicada en la revista de Surgery Gynecology and Obstetrics del 92, donde le hace una modificación, le deja una solapa trapezoidal a la malla tipo Lichtenstein, y con esa la cierra, agarra el ligamento de Cooper y obtura el orificio femoral con material protésico que queda sobre los vasos ilíacos, y esa sería la mejor manera. Ahora, existen otros métodos, por ejemplo, con el conito de Rutko, que si hace un abordaje infraligamentario, diseca perfectamente el orificio crural o femoral, reduce el contenido y le pone ahí, incluso se puede abrir el ligamento lacunar si no cabe, para dejarlo preperitoneal, y también da muy buenos resultados. Sin el riesgo tan alto de que en 5 o 10 años o en menos pueda tener una recurrencia. Lo que decía la doctora Vera de hacer técnicas mixtas o de empezar de primera intención con una técnica propia, con tejidos propios del paciente, y si hay recurrencia, que seguramente la va a haber en algún momento, entonces utilizar la malla, pero para entonces ya tendremos toda la anatomía totalmente distorsionada,
los planos anatómicos perdidos y va a ser mucho más difícil ofrecerle una buena alternativa, excepto que lo abordemos por vía posterior, sea abierta o sea endoscópica. Existen en algunas oportunidades he podido ver de cirujanos el hecho de aplicar ciertas técnicas o sea, con tensión mezcladas sin tensión. Es decir, en el caso de la Lichtenstein, que es más conocida como sin tensión, algunas veces hacen una aproximación previa a la colocación de la malla, la aproximación del tendón conjunto hacia el ligamento de Cooper, es decir, una McVeigh, ¿no? En el caso de que estamos frente a una hernia directa, por ejemplo, o una hernia mixta, directa e indirecta. Eso que en algún momento mencionaron algunos autores con respecto a una Frankenstein, es decir, a una distorsión completa de la técnica incluso original de Lichtenstein. ¿Qué Es opinas? correcto. Sí, eso equivale a, pues así en sencillas y llanas palabras, a ignorancia. Porque si estamos pregonando que es la técnica libre de tensión, que su objetivo principal es reforzar la pared posterior, y con eso también vamos a reforzar el área del anillo inguinal, incluso haciendo un nuevo anillo inguinal profundo protésico. Entonces, ¿por qué incrementarle la morbilidad de darle puntos del área conjunta hacia el ligamento inguinal, que es el sitio precisamente, el ligamento inguinal, donde vamos a fijar la malla de Lichtenstein? Entonces no podemos poner ahí 2 o 3 hileras de sutura sobre algo que no es necesario. Y aparte le vamos a infringir dolor al paciente por la atención que vamos a dejar. Entonces, precisamente uno de los objetivos de la técnica de Lichtenstein original es no la sutura para evitar la tensión, el desgarro y el dolor. Entonces, no está indicado. Lo que sí hacemos en muchas ocasiones cuando hay una hernia directa que protruye mucho de la pared posterior, le damos una sutura continua o una jareta simplemente para aplanar esa fascia transversalis y poder colocar perfectamente la malla sobre la pared posterior del conducto inguinal, que no equivale a hacer suturas con tensión, sino nada más bajar la pared posterior para poder colocar bien la prótesis. Y esa sutura en la fascia transversal pues no va a tener ninguna función de contención. Lo que va a contener realmente es la prótesis de la malla de polipropileno. O sea, una aproximación suave de la zona de defecto. ¿No? ¿A eso te refieres? Perfecto. Sí, no, del área conjunta al ligamento inguinal no deben, son estructuras muy distantes y que no tenemos por qué aproximarlas, y lo que va a reforzar es la malla, ya no los músculos. Sí, así es. Bien, gracias. Bueno, contamos con la presencia también, y por ahí vi a mi amigo Ricardo Castro. Buenas noches, Ricardo. Hola Johan, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Armando Ricardo, Cisneros, ¿cómo están? Buenas noches a ¿Qué todos. tal, Ricardo? Buenas noches. Acá, maestro, un poco de turno, de emergencia, pero presentes. Qué bueno. Ricardo, justamente para aprovechar tu presencia en el tiempo que puedas tener libre de una guardia de repente azarosa, espero no, con respecto a este tema que estamos tratando. No sé si has tenido oportunidad en algún momento, y esto lo damos en la residencia. Bueno, todos hemos nacido, claro, con una técnica de sin tensión, ya Lichtenstein, ¿no? Pocas veces hemos visto en nuestro quehacer Pacini, y algunas veces contadas McVeigh. Y justamente el escenario que teníamos es que si estas seguían siendo vigentes en algún momento. Quizás no. Ya, creo que el maestro Armando, bueno, como digo, pido disculpas porque entré un poco tarde. Imagino que la charla está muy productiva y también los comentarios ya que el maestro Armando Cisneros ha mencionado, imagino. Lo que yo opino y lo que las guías también recomiendan, pues es que, bueno, las técnicas de reparación anatómica sí podrían tener un lugar, pero más digamos, en hernias complicadas y en escenarios o en contexto de mucha contaminación o infección, ¿no? Porque ahí, bueno, no está muy recomendado el uso de la prótesis, ¿no? De una prótesis. Creo que ahí, digamos, sí tendría
cierta, digamos, cabida, ¿no? Estas técnicas de reparación anatómica. Personalmente, bueno, y creo que tú también, Johan, hemos tenido la oportunidad, yo sí he tenido la oportunidad de realizarla, bueno, primero realizarla bien, ¿no? Porque como tú ahí también mencioné, he escuchado lo que tú has dicho, es decir, esa combinación que de repente tú también lo has visto en nuestra formación, ¿no? De algunos colegas que han sido nuestros asistentes, ¿no? Nuestros tutores, no era la más indicada, ¿no? Entonces ya uno tiene que comenzar pues un poco a leer y a revisar la técnica tal cual ha sido descrita, ¿no? Porque hay muchas variantes y creo que en este tema de las hernias existen, digamos, cada cirujano pues le pone cierto condimento, ¿no? A cada técnica. A veces con nuestro ego le ponemos técnica, por ejemplo, Bassini X, ¿no? Y así va otro también, el otro Bassini Y, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero creo que creo que para obtener los resultados que uno quiere obtener debe ceñirse o seguir la técnica tal cual ha sido descrita, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, he tenido que desaprender lo que alguna vez también aprendí o lo que me decían que era una Bassini, más bien era una pseudo Bassini, ¿no? O un pseudo McVeigh. Entonces ya uno revisando bien la bibliografía, tú sabes que en nuestra época, bueno, que no es tan lejana, pero no había tanta información a veces en videos, ¿no? Como lo tenemos ahorita, tantos portales en la web, ¿no? En la que sí se puede visualizar y podemos darnos cuenta del reconocimiento de todas las estructuras anatómicas. Por ejemplo, en Bassini tenemos que abrir la pared posterior, ¿no? La fascia transversalis, ¿no? Lo cual, por ejemplo, no estamos muy, digamos, familiarizados los cirujanos, ¿no? No, de repente porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo y porque tampoco no lo hemos visto hacer a nuestros maestros, ¿no? Entonces creo que en ese contexto tenemos que hacer bien las cosas y justamente indicarlas en los escenarios que podríamos usarlas. Por ejemplo, creo que si no me recuerdo o me corrige el maestro Cisneros, por favor, creo que Bassini más bien no está muy, digamos, descrita de manera explícita en las últimas guías europeas, por ejemplo, ¿no? Así como técnicas recomendadas, ¿no? Ellos mencionan más a la técnica de Schuldeis, ¿no? Como una opción, ¿no? Ante la no posibilidad de usar mallas o a veces cuando el paciente rechaza, digamos, que se le ponga la malla. No, eso podría ser mi opinión, Johan. Gracias, Ricardo. Sí, doctor Héctor. ¿En qué casos, por ejemplo, podría no estar contraindicada una malla? Podemos pensar en un escenario de una hernia gangrenada, una hernia complicada, en la cual el hecho de repente, para algunos casos, no colocar malla representaría una oportunidad para poder echar mano a alguna técnica de contención, temporalmente, creo. ¿Existiría ese escenario, Héctor? Sí, usted dijo la palabra clave. Y el doctor Ricardo también tiene razón en lo que mencionó. Hay situaciones particulares donde pudiéramos usarlas. Una de ellas son las complicaciones de la hernia, pero donde exista realmente una infección franca o una contaminación muy gruesa porque se perforó el colon o se perforó el intestino, trae material purulento, pues sí estaría contraindicado implantar una malla. Fuera de esos casos, habrá otros motivos, como que el paciente no se niegue o rehúse que se le coloque una malla en su cuerpo, que también se da el caso. En pacientes niños y adolescentes tampoco está muy recomendado poner mallas, pero tampoco vamos, en adolescentes y en niños no hacemos hernioplastia con tensión, sino simplemente hacemos un MERSI, una anulorrafia y se acabó el asunto. Porque ahí el origen etiológico y fisiopatológico es diferente a la hernia del adulto. Otras de las causas o de las condiciones donde pudiera prescindirse de la malla, pues es que el paciente
tuviera algún tipo de rechazo a la malla o de alergia a ciertos materiales. Recordemos también que en Estados Unidos ya hay hasta asociaciones antimallas donde se dedican a promover el no uso de las mallas. Sin embargo, pues son gentes lideradas por abogados o por gente que ha tenido alguna mala experiencia con los materiales protésicos. Ahora, realmente nosotros sí debemos tener en nuestro arsenal técnicas plásticas con tejidos propios de los pacientes. Y realmente la pregunta que hacía el doctor Ricardo, las guías europeas no tienen contempladas ni la McVeigh ni la Bassini, pero ellos tienen como opciones la Schuldeis, que es una réplica de la técnica de Bassini bien hecha y modificada. Sí, a veces modificamos las técnicas, pero todas son modificables o perfeccionables sin cambiarles la esencia del concepto y del principio que las originó. Y también está contemplada la técnica de De Sardas, pero ninguno de ellos dos toma en cuenta que con el tiempo los pacientes pues van a ser obesos, van a ser fumadores, van a envejecer y todo eso les va a pasar factura y vendrán recurrencias. Entonces, actualmente la técnica de Schuldeis, por ejemplo, y la de Sarda la están utilizando en pacientes muy seleccionados, que sean hernias primarias, que sean pacientes delgados, que no tengan alguna otra comorbilidad, y les va bien durante mucho tiempo o algún tiempo, pero va a llegar el momento en que ese equilibrio se va a romper y habrá la oportunidad de reoperar a esos pacientes por recurrencias. Entonces, sí debemos tener en cuenta algunos casos donde sí podemos utilizar temporalmente pues la técnica de McVeigh o la de Bassini o la que sea, porque es temporal y sabemos que eso por la infección y por el tipo de hernioplastia que le estamos haciendo al paciente o herniorrafia, seguramente va a fracasar y habrá que hacer una segunda operación. En ocasiones simplemente se le da lo más sencillo, un punto por dentro al orificio inguinal profundo para evitar que se vuelva a encarcelar o a estrangular un intestino o una víscera, mientras pasa el proceso séptico, y preferimos dejar intacta la región inguinal, que puede ser por vía anterior, hacerle una técnica de Lichtenstein sin haber ya modificado los planos anatómicos con una McVeigh que sabemos que va a fracasar, o una Bassini mal hecha, corrupta, que no es la Bassini original y que no abrieron la fascia transversalis y no tomaron el triple estrato contra el ligamento inguinal, etcétera. Entonces, es preferible hacer menos y dejar la anatomía virgen para hacer una buena hernioplastia una vez que pasó el evento de complicación. Gracias, Héctor. Si hubiera alguna pregunta de nuestros participantes o alguna intervención. Johan. Sí, Ricardo. Mira, lo que de repente ahí aprovechando la presencia del doctor Armando Cisneros con tanta experiencia en estos temas, habría que preguntarse, digo, si es que existe realmente en estas técnicas de reparación anatómica actualmente un seguimiento así a largo plazo de alguna o algún estudio o de repente con una casuística no tan grande de realmente la tasa de éxito de estas mismas. Porque, por ejemplo, si bien yo personalmente he hecho, como digo al inicio, ya cuando comencé a hacerlas bien, como se puede decir, algunos casos he manejado, no electivos, sino en situaciones de urgencia, y los he seguido, ¿no? Y en años tengo por lo menos un seguimiento casi un paciente hasta que lo perdí, más o menos unos 6 a 7 años, y muy agradecida a la señora porque fue una hernia crural que le hizo una McVeigh. Y más bien, bueno, acá en Perú decimos que como que era mi hincha, ¿no? Es decir, me seguía, me visitaba, no había oportunidad de cómo llegar con algo para agradecerme porque estaba feliz por su cirugía, ¿no? Entonces, bueno, y fue una cirugía, que no, fue una hernia crural que no estaba, digamos, ni estrangulada, era una hernia crural que cursó con una obstrucción intestinal, pero se recuperó el ACE y todo, no había contaminación importante, pero decidí hacerle una McVeigh. Entonces, doctor Cisneros, que actualmente, si bien ya se están dejando o no se usan mucho,
pero no sé cuál es su experiencia de usted respecto a esta interrogante. Es por un lado. Y por otro lado, algunos colegas, y también se reportan de que, por ejemplo, primero en las hernias complicadas se atiende la emergencia, se salva, digamos, primero la prioridad que es la vida, y en algunos grupos optan primero por estabilizar al paciente, el problema séptico, ¿no? Y en el mismo internamiento, después pasado unos días, o hacen, digamos, como que hacen electiva el manejo de la hernia, ¿no? Y hasta se animan a poner mallas, ¿no? ¿Estaría, digamos, bien indicado esto? Bueno, si bien no estamos hablando de hernioplastías, sino de herniorrafias, pero no sé cuál es su opinión. Sí, mire, en el año del 2008 yo presenté un trabajo en la Sociedad Americana de Hernias, en la American Hernia Society, en Arizona, donde presentaba yo los hallazgos de las reoperaciones de herniorrafias con tensión. Y mencionábamos todos los hallazgos desde fusión de los tejidos en bloque, granulomas, lesiones de cordón, algunos pacientes que habían tenido que ser mutilados con orquiectomía por problemas vasculares, etcétera. Y realmente se ve que aquí en México creo que fue la técnica que más se hizo, la de McVeigh, pero fue una McVeigh ya no como la original también. Entonces, cualquier procedimiento que no se ejecute como dictan las normas y como debe ser correctamente ejecutado va a ser inútil. Y no nada más con las hernias, sino puede ser esto también con la colecistectomía o con cualquier otro procedimiento. Si yo no lo sé hacer y lo hago mal, el resultado va a ser malo. Entonces, sí hay estudios donde, precisamente en ese estudio que yo presenté, veíamos que una herniorrafia bien hecha y con tejidos propios del paciente duraba de 10 a 15 años máximo. Y yo lo viví en carne propia. Me hicieron un McVeigh en 1978 y 20 años después me recurrió la hernia y ahora traigo una Liechtenstein. O sea que está bien comprobado que los tejidos tienen sus cambios, el envejecimiento, el tabaco, el aumento de peso, etcétera. Y tarde o temprano las plásticas anatómicas pues van a fracasar, van a tener su breakdown, ¿verdad? Entonces se van a descomponer y se nos van a obligar. Y nosotros tenemos la premisa de decir, bueno, si lo vamos a operar, pues que sea la primera vez la buena, antes de que se deforme la anatomía, y las posibilidades de que recurra con prótesis pues van a ser menores al 1% o del 1% si queremos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya pues prácticamente van a quedar en desuso. Ahora, con respecto a lo que comentaba, hay quien como que hace electiva después de estabilizar el proceso séptico, pero un proceso séptico grueso de contaminación fecal o con una infección severa, purulenta, no lo va a estabilizar ni lo va a esterilizar microbiológicamente en 2-3 semanas. Tiene que esperar mucho tiempo, porque si usted encuentra una hernia encarcerada y con líquido ahí libre, pero es transparente, no está fétido, no está turbio, no le hace un frotis y no hay bacterias, puede con toda confianza ponerle antibióticos, hacer un buen aseo y colocar una malla macroporosa de polipropileno, y lo más seguro es que no vaya a tener problemas. Pero si ya está francamente contaminado o infectado, yo no sería de la idea de poner una malla 10 días después o 15 días después. Tenemos que dejar que pasen por lo menos 3-4 meses para que eso y que entre comillas quede sin colonización bacteriana para poder implantar una malla. Porque hemos visto infecciones tardías después de procesos sépticos donde se implanta una malla 6 meses después y se llega a infectar. Porque a veces quedan granulomas o quedan sinus crónicos por ahí que se pueden reactivar de repente. Ya, gracias, doctor. Entonces la recomendación sería mejor solamente cierre del defecto, un cierre simple, o practicar temporalmente una reparación anatómica. Si hay, ¿no? si hay franca o una contaminación muy gruesa, sí. Claro. Ya, doctor.
Héctor, si hubiera un escenario, imaginaba, en el cual se implante una malla, una hernioplastia electiva, y sucede una complicación en los siguientes días, nada más, muy pocos días, una complicación en la cual obligaría quizás el retiro de la malla, pero que obviamente que no sea una complicación séptica o infección, en el cual obligaría quizás el retiro de una malla y en ese momento repararlo con una técnica quizás con tensión temporal para luego recolocar nuevamente en una tercera intervención una malla, o quizás ahí queda. ¿Existe en un escenario así? Sí, pero generalmente si no es por infección, si es por infección del sitio quirúrgico y la malla es de polipropileno y macroporosa, se puede intentar salvarla con curaciones y antibióticos, definitivamente. Pero si tenemos una malla vamos, de poliéster u otra que sea menos tolerante a la infección y que haya que retirarla, pero en ese momento no está muy infectado ahí el asunto, sino que se retire por cualquier otra razón, que se enrolló la malla o hizo un mechoma o tiene inguinodina y vamos y la retiramos, pues podemos en ese momento implantar una malla ligera en vez de hacer una herniorrafia. Realmente las herniorrafias las estamos reservando como una medida heroica para casos como el que comentamos de complicaciones de las hernias. Si no, pues es mejor o no hacer nada o hacer una hernioplastia con malla. Sobre las técnicas con tensión de Bassini y Mabey, y un poco adelantándome quizás a la siguiente exposición que tendremos el siguiente mes, es que trataremos cerca de Schuldeis. Schuldeis para mí me parece una técnica más elaborada, si bien la base tiene una base de Mabey, pero obviamente en 4 capas, y me parece muy elaborada y significativamente, obviamente la recidiva se acerca a incluso menos de 1%. O sea, si evaluamos técnicas operatorias de hernias con menos contención y con menos recidiva, Shula es la elección, quizás. Por ser una técnica muy elaborada, quizás yo le doy sincero, ¿no? Ya hablando en la práctica de residentes, pocos o quizás no nos han, no nos han educado para hacer Schuldeis en las residencias. Dentro de las técnicas contención, ¿crees que debería ser, de todas maneras, deberíamos conocer esa técnica operatoria? Sí, pues en realidad es la más aceptada como técnica de primera elección en caso de no utilizar prótesis, pero siempre y cuando se ejecute ortodoxamente y que tenga entrenamiento en hacerla, porque si no, nada más va a destruir todos los planos anatómicos ahí y va a ser pues una Schuldeis mal hecha que va a fracasar. En realidad sí, sí se recomienda si se sabe hacer bien y si se tiene adiestramiento correcto en hacerla. Claro. Porque ese 1% de tasa de recurrencia de la clínica Schuldeis solamente se ha podido replicar ahí o con los ciudadanos que se han entrenado ahí. Pero acá tradicionalmente en América Latina y hacia el sur, de Centroamérica y Sudamérica y todavía en México, pues realmente casi nadie tiene el entrenamiento formal para hacer una Schuldeis adecuada. Entonces, nos llegan modificaciones, por ejemplo, Renato Miranda de Melo, esta misma Schuldeis de 4 capas ya la hace en 3 planos, pero la hace aún conservando bien los principios de la técnica de Schuldeis, pero ya modificó un plano que alguien puede decir, bueno, pues ese plano puede hacer la diferencia entre que funcione o no funcione, porque así no la describió originalmente el doctor Earl Schuldeis, ¿verdad? Que la hizo en compañía de Ovni y Ryan en 1950, 1945, allá en Canadá. Entonces siempre hay esas variables que pueden hacer que la Schuldeis, siendo muy buena allá, no sea tan buena acá con nosotros. Claro, siempre existe ese factor de la variante y modificaciones para cada una de las técnicas que puedan, y con un ánimo de revolucionar, pues, y mejora de los pacientes y evitar recidivas, sobre todo, ¿no? La abreviación de técnicas van mostrándonos muchas modificaciones. Realmente, sinceramente, nunca hice una Schuldeis. Los que conocemos,
lo hemos visto generalmente en gráficos o algunos videos, no nos hemos acostumbrado a ello, más conocemos obviamente Bassini y Noguey, pero quizás deberíamos también conocer, como dice, la técnica tal cual como debe ser, ¿no? Así es. Una técnica conocida y bien aplicada es una buena técnica, por más que uno pueda conocer y la aplica mal, pues ahí es el problema, ¿no? Ahí sería un gran problema. No sé, con respecto a la enseñanza de las hernioplastías en la residencia, realmente uno que la enseñanza laparoscópica está un tanto lejana para aquellos que no tienen esa oportunidad y nos favorece quizás el hecho de enseñar a nuestros residentes la técnica más conocida como Liechtenstein, ¿no? Y cuando hablamos ya de Nyhus, en algunos casos, por ahí anecdóticamente nos decían que la técnica de Liechtenstein, por ser la más conocida, sería la técnica del interno. Es decir, la enseñamos a todo el mundo. Y la técnica de Nyhus debería ser la técnica de residente, una técnica que todo residente debería conocer, ¿no? Eso en técnicas abiertas. ¿Qué opinas con respecto a eso, Ricardo? Bueno, sí, pues definitivamente la Liechtenstein pues es la técnica que más popularizada, más reproducible, que ha tenido pues o tiene las tasas, digamos, de recidiva bajas, ¿no? Y que creo que todavía sigue siendo el gol estándar, ¿no? Ahorita pues, bueno, que están ahí, digamos, a la par con la reparación, digamos, laparoscópica de las hernias, pero todavía pues digamos, se tiene que, o se sigue, digamos, haciendo en todos los hospitales públicos de todo el mundo, ¿no? ¿Ok? En su gran mayoría. Ahora, la técnica de Nyhus o News, o no sé, creo que así se pronuncia en inglés. Nyhus. Nyhus, ¿no? ¿No? Porque es que mi ex amigo Lloyd Milton, Nyhus. Nyhus le decía, porque yo he escuchado por ahí en algunas charlas de nuestros amigos angloparlantes, News, así como, bueno, en fin, son cosas ya de... esa es una técnica también, creo que la técnica abierta también debemos, digamos, conocerla, ¿no? Porque nos ofrece una opción también, por ejemplo, en algunas hernias de tipo recidivadas, ¿no? El manejo cuando de repente no se tiene mucha formación en cirugía laparoscópica, ¿no? Inicial, ¿no? Sí. ¿Ok? Y nos ha permitido también salir de problemas, ¿no? Porque no todos, a veces existen todavía muchos hospitales en toda Latinoamérica que, principalmente públicos, de que la cirugía laparoscópica de las hernias no está muy, muy arraigada, ¿no? Entonces hay pacientes que vienen con estas recidivas a veces por vía anterior y tenemos que ofertarle pues una resolución por vía posterior. En este caso la técnica de Nyhus sería pues un importante un recurso para el cirujano y deberíamos tenerlo en cuenta. Yo personalmente, por ejemplo, me formé en un hospital que no manejábamos, o sí se manejaba la técnica posterior, pero como que era mixta, pero más era la Liechtenstein, ¿no? Era la Liechtenstein. Porque de manera primaria, es decir, porque hay algunos también grupos que hasta una hernia inguinal primaria de primera intención hacen el abordaje posterior, saltando la Liechtenstein, ¿no? ¿Ok? Creo que también es una opción válida, ¿no? Creo que todo depende de cuán, digamos, estén acostumbrados a hacer la técnica en sus servicios, en su grupo de trabajo, ¿no? Y bueno, siempre se dice que el cirujano debe hacer la técnica que mejor domine, ¿no? Sí, yo creo que aquí es importante, pues es el hombre y sus circunstancias, ¿no? ¿En qué entorno me desenvuelvo? Obviamente la técnica de Liechtenstein, decía el doctor Parvis a mí, dice, a mí mándenme un residente, en 8 días lo hago especialista de la técnica de Liechtenstein. Y es muy explícita y conocemos mejor la anatomía anterior que la posterior. La técnica que le llaman de Nyhus, en realidad no es técnica de Nyhus. La técnica de Nyhus original era con sutura y uniendo el ligamento de Cooper con el tracto iliopúbico. Y él siempre fue enemigo acérrimo de las mallas, de las prótesis. Hasta el final, uno que otro caso puso refuerzo
de su técnica para las hernieoplastias. Pero lo que es el abordaje de Nijus, que tampoco le corresponde a él, sino que antes lo había descrito ya Chito Henry y otro cirujano, que se me va el nombre ahorita, pero la técnica original de Nijus no era con malla. Y ahora hacen mediante ese abordaje, por ejemplo, Dávila Dorta, pues se mete ahí y hace el abordaje posterior, pero le pone prótesis. Igual lo hizo Kugel y lo hizo Ugahari, pero son incisiones tan pequeñas y el abordaje es tan dificultoso que a veces lo hacen casi a ciegas con el puro tacto y es difícil el entrenamiento porque no es tan explícita como abrir la región inguinal por vía anterior. Entonces, yo creo que si estamos en el momento en que el 80% a nivel global todavía hacen la técnica de Liechtenstein como estándar de oro y solo un 20% hacen cirugía endoscópica, sea TEP o TAP, pues va a pasar un buen tiempo antes de que por recursos de los países, la economía y todo, que sea desplazada la técnica de Liechtenstein como el estándar de oro, ¿verdad? Y que sea reemplazada con todas las ventajas que tiene la cirugía endoscópica. Sí, pues eso es cierto. Incluso yo creo que todavía la técnica de Liechtenstein tiene ciertas modificaciones todavía muy particulares que los cirujanos le pueden aplicar. A eso podemos llamar, en algunos casos, como alguien tituló a las modificaciones de Basini, ciertos sacrilegios en la técnica. Es decir, de la técnica original, las modificaciones particulares. Liechtenstein también, no creo que le hagamos a un original, pero es la más aplicada, es la más conocida, y eso es muy cierto. Por ejemplo, en una hernia recidivada, yo estimo, que hubiesen tenido problemas nuestros colegas de hace muchos años atrás, con respecto a aplicar esas técnicas con tensión en hernias recidivadas por vía anterior, porque tenían que echar mano quizás a una técnica posterior que ahora la conocemos. En ese momento quizás se reparaban anteriormente, nuevamente, ¿no? Sobre tejidos, obviamente, cicatrizales y sobre tejidos que no eran los mejores, y la recidiva seguía siendo muy alta. Yo estimo eso, ¿no? Estimo eso. ¿Alguna otra intervención? Tenemos residentes acá en nuestros participantes. Si hubiera alguna pregunta. Doctora Vera. Sí, Doc. Sí, si hubiera algún comentario, ya son No, 3 bueno, años de experiencia y obviamente también nos ha vertido muchos escenarios y diversos enfoques que has podido ver en tus largos años de residencia, que son 3, obviamente, pocos, pero que has podido nutrir de repente con dos, diferentes dos, dos, técnicas de diferentes cirujanos, ¿no? Eso es lo maravilloso de la residencia. Y de hecho, pues tiene que sacar lo mejor de cada uno de ellos. Pero ¿cuál es tu enfoque? Bueno, justo, bueno, el tema lo presenté y revisando justo reportes o sea, de casos y publicaciones en relación al tema. Sí, el número de estos obviamente están en menor número en relación a los años, porque pues ya actualmente no se utilizan. Y entonces es mucho más difícil encontrar referencias últimas, sobre todo, y eso fue algo que le comenté al doctor Medrano unas semanas antes, que yo, o sea, la idea es siempre buscar los 10 últimos años, ¿no? Reportes de 10 últimos años. Pero no encontraba casi nada. Entonces yo decía, doctor, ¿cómo voy a basarme si no encuentro publicaciones de esos últimos años? Y me decía, sí, pues obviamente son técnicas antiguas y todo. Y yo, pero técnicas antiguas, pero igualito, o sea, no es la idea presentar justamente publicaciones antiguas. Pero revisando así sea publicaciones ya un poquito fuera de época, sí te hace reflexionar en el sentido de antes se utilizaban y no es que
Ahora, de alguna manera, siempre todos los casos de los pacientes en esa época recidivaban, ¿no? Un mayor número, sí, pero muy bien han habido pacientes que han estado tranquilos, o sea, tampoco descartarlas. Y como bien se estaba mencionando en el diálogo de la sala, en referir de que a veces ¿no? Identificar siempre las estructuras siempre resulta importante. En relación a lo que he podido visualizar los casos, de lo que he visto en cirugía laparoscópica y cirugía abierta, la Lichtenstein en cirugía abierta es la que más he podido visualizar. Opciones de los diferentes asistentes, tratar de hacer un poco un refuerzo, si se puede decir así, de la pared posterior al verla muy aperturada, si se puede decir, se coloca la malla nomás, pero el defecto de la pared posterior en algunos asistentes mencionan sus particularidades de querer afrontar 1 o 2 puntos. Yo no sé, como bien había mencionado el doctor Cisneros, la necesidad de sí o sí realizar esto, porque la malla va a estar y el generar la sutura va a generar, puede generar en el paciente un dolor extra. Entonces, ¿qué tanto beneficio le ayuda al paciente en estos pequeños puntos que de alguna manera bien podrían, o sea, no realizarse, ¿no? Porque la malla no, o sea, va a estar ahí. Por otro lado, a mí me interesa el tema de hernias y la verdad es que la cirugía laparoscópica me agrada mucho porque se ve toda la anatomía en un conjunto y se ve claramente los defectos y se puede resolver, ¿no? Es difícil mucho más el tratar de, como que la curva de aprendizaje, sí, veo que es mucho más dificultoso, pero conociendo la anatomía, creo, y tratando de entrar más en seguridad con los diferentes casos que se nos presenten, creo que con todo paciente siempre es en pro de mayor conocimiento, mayor práctica y un reto para cada momento, ¿no? Y como residentes es eso, ¿no? Y tratar de absorber de cada asistente un poquito para el provecho de uno, ¿no? Gracias, Vera. Doctor Héctor. Sí, tiene toda la razón. En realidad, beneficio al dar esos puntos en la pared posterior no le va a aportar ningún beneficio y sí puede tener perjuicios para el paciente. Entonces, realmente no tiene razón de ser. Sí hay modificaciones, por ejemplo, a la técnica de Lichtenstein, y le voy a hablar yo en lo personal. No sé si habrán oído hablar de la técnica híbrida Cisneros, donde se combina la técnica de Lichtenstein con la inserción de un tapón cónico en el orificio inguinal profundo. Pero la técnica de Lichtenstein que va sobre ese tapón es exactamente como la describe Lichtenstein. O sea, no se modificó en cuanto a que se puso una primera barrera con ese tapón cónico en el orificio inguinal profundo o en la pared posterior de la ingle, porque estaba viendo algunas recurrencias con la técnica de Lichtenstein. A través del orificio inguinal profundo se deslizaba el saco y salía la hernia subprotésica por debajo de la prótesis. Entonces, si ustedes ponen y obturan el orificio inguinal profundo con un cono, pues es difícil que se vuelva a salir el saco. Y yo hablé precisamente antes de hacer esa hibridación en 1998 con el doctor Rutko, que fue el que diseñó la prótesis cónica, y con el doctor Parviz Hamid, que fue el heredero directo de la técnica de Lichtenstein, porque Lichtenstein ni siquiera operaba.
Él se la dio es más, primero se la dio el doctor Schulman a Liechtenstein, y Liechtenstein, que no operaba, pues prácticamente se la regaló al doctor Parvis a mí. Y lo que había era una pugna de intereses económicos en Estados Unidos entre la técnica de Liechtenstein y el cono de Rutko, que le tenían mucha envidia porque le iba maravillosamente bien con cada prótesis que vendía, se ganaba $1, se hizo millonario con eso. En Japón la siguen utilizando. Sin embargo, esa técnica de Rutko no funcionaba porque el parchecito solo iba sobrepuesto, no tenía ninguna fijación, era muy pequeño y solamente se abrazaba ya al cordón espermático o al ligamento redondo. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es el inconveniente de modificar metiendo un cono ahí y haciendo una técnica de Liechtenstein normal? Y la verdad es que de los estudios que yo tengo, de las casuísticas que yo tengo conocimiento aquí en México, que han sido muchas, tienen una tasa de recurrencias cercana al 0 y sin más morbilidad porque se ejecutan bien, porque se hacen correctamente. Y ya he visto otras donde dicen, no, pues es que no funciona la técnica del cono, pues no, le están poniendo los conos en el orificio externo superficial. Eso es ignorancia y todo, por eso digo, cualquier procedimiento, por muy bueno que sea, si no se ejecuta correctamente, no va a servir para nada, va a fracasar y va a dar problemas. Y hay gente que en Europa, por ejemplo, ya no recomiendan todos los dispositivos tridimensionales y el cono también, que porque son muy difíciles de quitar en un momento dado. En Japón lo siguen poniendo, pero por montones. En las guías europeas lo recomiendan, pero no lo han retirado. Por ejemplo, el PHS de Gilbert es una excelente opción y también lo están condenando o ya no recomiendan su uso, pero es una prótesis muy buena aplicándola bien. Entonces, todo depende del cristal con que se miren las cosas, ¿no? Sí, creo que sí es cierto. Poquísimas veces yo personalmente he podido hacer lo del cono, me parece muy interesante. Lo que sí hemos visto es que más bien ese orificio lo aproximan con puntos, y ahí quizás ese sea el problema, porque ahí prácticamente estamos tratando esa pared posterior y de hecho la tensión que ya origina el hecho de cerrar un poco más ese orificio profundo con puntos sin colocación de un cono que podría darnos esa facilidad de comodidad del paciente, ¿no? Esa es la variante entre lo que bien hecho y quizás lo inadecuado. Respondiendo un tanto a lo que dijo la doctora Vera con respecto a poca información de estas técnicas a las cuales se le encomendó para poder hacer esta exposición, yo creo también que hay que conocer la historia, y la oportunidad era esta, ¿no? De poder conocer un poco de la historia de las hernias para poder no repetir los mismos errores, ¿no? Así que eso era importante. Como dice una frase, conocer nuestra historia, y si no conocemos, podemos estar condenados a repetirla. Así es. Podría resumirse el objetivo de nuestra charla. Bien, bueno, si hubiera algún otro comentario, participación. Maestro Cisneros, ese conito, ¿cómo lo fija usted? ¿Cómo lo confecciona y cómo lo fija en ese orificio inguinal profundo? ¿Tiene que tener algunas dimensiones para digamos, tú colocarlos? ¿O cuál es el criterio ahí que se aplica? Lo hacemos como un traje a la medida, porque cada paciente es diferente y hay orificios inguinales muy pequeños, hay otros muy holgados, muy dilatados, y tenemos que ajustarlos de acuerdo a las dimensiones del orificio inguinal profundo y a la clasificación de Gilbert modificada por Rutko. Nosotros hacemos la prótesis a partir de un segmento de malla plana, la sacamos en un cuadrito y subimos algunas puntas de tal manera que nos queda una prótesis como un cono. Recortamos los picos y le damos un punto para que no pierda la forma del cono. Disecamos hasta, decía Rutko, esto es de alta disección del saco, no de alta ligadura. Imaginamos hacia el espacio de Bogros el saco, que va a quedar como un lecho protector para la punta del cono, para la prótesis cónica, para que no se adhieran las vísceras. Siempre hay que estar bien seguros de que no dejamos algún orificio, alguna perforación ahí.
Entonces, siempre debe estar por detrás de la porción muscular del orificio inguinal profundo. Ese es el secreto, porque si lo fijan por fuera, la misma presión lo va a hacer que se salga. Entonces, si queda por detrás y con 3 puntos ahí tratando de ubicar la emergencia de la rama genital del génito femoral para no atraparlo, con 3 puntos es más que suficiente. Y encima va a ir la otra malla de la prótesis de Lichtenstein, que no va a permitir que se salga el tapón. Pero ya tiene 2 vallas que no van a permitir que se salga otra vez el saco. Justo, maestro, a eso me refería. Para evitar esa emergencia de la rama genital, existe, porque a veces no lo ves, pues el nervio, ¿no? Es decir, tienes que de repente por coordenadas saber por dónde más frecuentemente emerge. ¿Existe, por ejemplo, alguna, digamos así, señalización en agujas del reloj de esos 3 puntos que tú nos dices? Sí, generalmente yo lo doy a las 12, a las 5 y a las 11, a las 2 y a las 5, para evitar precisamente, porque la mayor parte de las veces la rama genital sale a nivel del radio de lo que serían las 9. Entonces, siempre hay que evitar los 2 bordes laterales de 9 y 3 de la tarde, hay que evitarlos y ponerlos. Realmente es nada más para situar la prótesis en su lugar, ¿verdad? Esa también no tiene ninguna función de contención el hecho de que la aprieten mucho los conos, sino simplemente para situarlo en su lugar, pero por detrás del orificio inguinal profundo. Y no hemos tenido, yo en lo personal, pues, yo creo que sí he operado ya más de 1000 casos y nunca he tenido, afortunadamente, y toco madera, un atrapamiento de nervio genital, ¿verdad? Que es el que más pudiéramos lesionar ahí. Y al decirnos tú que lo colocas detrás del orificio es porque, claro, disecas bien, como dices, el saco, una disección alta del saco, lo reduces, y el punto que le pasas para fijarlo, digamos, inicias de afuera adentro, coges el borde del cono y nuevamente de adentro afuera. Son puntos simples. Puede ser de dentro afuera o de fuera adentro, obviamente agarrando el borde muscular del anillo y el borde de la prótesis cónica. Entonces, con 3 que queden ahí bien, no hay mayor problema. Yo digo que mucha gente, por ejemplo, en Europa, que ya no lo recomiendan es porque nunca lo hicieron, o si lo hicieron 2, 3 veces y lo hicieron mal, les fue mal, y ahora dicen que no sirve. Pero Ira Rutherford y Alan Robbins colocaron millones de conos y no hubo tal explosión de complicaciones ni de demandas tampoco. Y en Japón lo siguen utilizando. Yo tengo contacto con un cirujano japonés de Okinawa que se llama Kyosuke Miyazaki y nos carteamos periódicamente y lo siguen utilizando y con buenos resultados. Entonces, pues yo pienso que no es cuestión, como dice el profesor Daes, no es cuestión de flecha, es cuestión de indio. Sí. La punta del cono no se recorta, la punta suele quedar hacia la profundidad, obviamente, pero no tiene ningún cambio, no se recorta, y el conito también se puede confeccionar, de hecho, se enrolla, y también en una vez yo he podido colocarle algún punto de la malla para que esta no se abra nuevamente, ¿no? Ese es como yo confecciono. Tenía cuidado con respecto a la punta del cono, pero esta va íntegra, no se corta. No sí, cuando es un cono demasiado picudo, muy largo, lo que hacemos es doblarla un poquito y darle un puntito ahí para que quede romo. Simplemente. Pero en la mayor parte de las veces no, ni siquiera le doblamos ahí. Perfecto. Bien, bueno, entonces ya llegando a casi prácticamente esta reunión, 2 horas, le agradezco muchísimo, doctor Héctor Cisneros, por acompañarnos en esta reunión muy fructífera y habernos elogiado con su participación. No sé si tiene algunas palabras, doctor. Pues primero quiero felicitar a la doctora Vera porque tuvo una muy buena exposición. Que no estamos de acuerdo en los artículos y eso, pues tampoco es culpa de ella.
porque pues ya esto ha evolucionado, pero sí lo que sí quiero recomendarles y dejarles para que lleven a casa, es bueno conocer y tener alternativas. Recientemente llegó un artículo a la revista de la Sociedad Hispanoamericana, donde en un lugar de Chile, que no sé dónde sea, acaban de descubrir apenas el cigarrillo de la técnica original de 1974 de Liechtenstein, y mandaron un trabajo con 2 casos reparados con esa técnica, cuando esto ya evolucionó casi medio siglo. Entonces, no todos estamos en las mismas circunstancias, el mismo entorno, ni las mismas facilidades para adiestrarse o para actualizarse como lo están en otras latitudes. Entonces, Europa y los países desarrollados es un mundo donde ya tienen 3,000 robots, y nosotros aquí en toda la República Mexicana tenemos escasamente 6 y 5 no funcionan. O no funcionan porque son muy caros los insumos. Y habrá lugares así en Centroamérica, en Sudamérica, en todos lados, donde no tengan acceso al robot. Entonces hay que tener los pies bien plantados en la tierra y saber que el estándar de oro sigue siendo la técnica de Liechtenstein, que debemos conocer 1 o 2 técnicas con tejidos propios de los pacientes, y creo que los pacientes donde no se pueda colocar una malla es una buena oportunidad, que sería otra indicación, para aplicar estas técnicas con efectos de enseñar a los residentes. Creo que sería una muy buena área de oportunidad hacerlo en esos casos para que aprendan la de Schuldeis o la de Bassini o la de McVeigh o la de Sarda, con el conocimiento de que probablemente si ese paciente tiene mucha herniasis, pues al tiempo va a fracasar. Y si le va bien, pues a lo mejor ya no requiere otra cirugía, pero haciéndolo bien. Ese sería mi comentario, y felicidades para la doctora Vera. Muchas gracias, doctor Héctor. Quedé invitado para las siguientes exposiciones que podamos tener con respecto al tema. Igual quedamos gratísimos, muy satisfechos con su participación. Doctora Vera, sus palabras finales. Bueno, solamente decir, bueno, muy agradecido, doctor Cisneros, por sus palabras, y de todas maneras por el hecho de acompañarnos en esta exposición. Invito también especial para ti. Se escucha entrecortado, Doc, disculpe, si no se me entiende muy bien. Pero no se nada, preocupe. básicamente, bueno, como bien el punto principal del tema era, como ya han mencionado, es bueno saber las bases para poder tener un desarrollo de las nuevas técnicas, y en esos momentos en donde no sabemos realmente cómo realizar una ayuda, es donde podemos emplear técnicas que ahorita ya no son lo común o lo frecuente, más que todo. Siempre es bueno saber los inicios de las técnicas que comúnmente utilizamos, porque en eso también radica que, quién sabe, también innovemos. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. El tema de las hernias inguinales es todo un mundo, y la verdad es que es súper apasionante e interesante. Que nada, cada paciente es diferente, y hay que siempre chequear el tema de individualizar a nuestro paciente, ¿no? Muchas gracias a todos. Concuerdo totalmente con usted, doctora. Y pues muchas gracias por la invitación, y pues estamos a la orden lo que se ofrezca en el futuro. Me hubiera gustado mucho que Ezequiel hubiera estado presente para debatir con él, porque él es un apasionado de la cirugía laparoscópica. Y yo también, pues, pero él defiende mucho lo que hace y es bueno en eso. Yo defiendo también lo que hago, aunque sé que también tengo que conocer las técnicas endoscópicas. Entonces, estamos a mano, ¿verdad? Y los debates para eso son, para exponer puntos de vista y adaptarnos pues a nuestro entorno. Eso es lo más importante, qué podemos y qué no podemos hacer. Yo aquí conozco cirujanos que dicen que son buenos en la laparoscópica, y yo termino reoperándole a sus pacientes, entonces no son tan buenos, ¿verdad? Pero Es muy cierto. es el hombre y sus circunstancias nada más. Exacto. Bien, bueno,
Nada más, gracias, doctora Vera, por la exposición, que estuvo excelente. Gracias, Ricardo. No, a ti, Johan, gracias, maestro Armando Cisneros. Un gusto, Y, Ricardo, que hayas hecho el quite. sí, sí, un ratito, ahí te me están llamando, pero igual siempre es bonito compartir con usted, que caramba, hay mucho que aprender y hay que aprovechar, ¿no? Claro que sí. Preguntarle. Lo que se ofrezca, estamos a la orden. Ya, maestro, gracias. No. Bien. Haciendo. Que tengan buenas noches. Cuídense. Doctor Johan, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Gracias. Chao. Gracias.